Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de la serie. En esta ocasión trataremos el impacto ambiental de la agricultura moderna. Así que vamos a plantar conocimiento. La agricultura ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas, con el objetivo de aumentar la productividad y los beneficios, así como garantizar el suministro de alimentos a una población mundial en constante crecimiento. La agricultura es una práctica muy antigua, que empezó hace unos 11.500 años, y aun habiendo pasado por varias revoluciones, ha evolucionado en general de forma lenta. El verdadero punto de inflexión llegó con la revolución agrícola de los siglos XVIII y XIX, asociada al desarrollo de la mecanización. Este proceso sentó las bases de la agricultura moderna. Con respecto a las emisiones, en 2024 el sector agropecuario fue el tercero con más emisiones en España, como puede observarse aquí con un 12%, solo detrás del transporte y de la industria. El sector más contaminante es el transporte, que ha sido aquí ampliamente tratado en los capítulos del coche eléctrico, de la aviación, ferrocarril y del transporte marítimo. Aún así, se espera que el porcentaje que representa el sector agropecuario se reduzca ligeramente en los próximos años en España. La falta de incentivos para que las nuevas generaciones se dediquen a la agricultura para reemplazar a la generación anterior ha ocasionado una pérdida de empleo en el sector, como puede observarse en esta gráfica. En 2017 se alcanzó un máximo relativo. Desde entonces, la tendencia ha sido decreciente. El máximo absoluto tuvo lugar en 2009, y también llama la atención la estrepitosa caída entre 2012 y 2013. Aunque un 12% de emisiones no es nada desdeñable, comparado con el resto de la Unión Europea, España se encuentra en la parte baja. Como puede observarse aquí, el país con más emisiones de CO2 en el sector agropecuario es Irlanda. Esto es algo llamativo, ya que la población de España es unas 9 veces superior. Esto se debe principalmente a que Irlanda presenta una alta especialización en ganadería bovina y producción lechera, actividades con elevadas emisiones de metano. Para 2050 se espera alcanzar los 9.700 millones de habitantes en la Tierra, una población un 17% mayor a la actual. Y a veces la producción a gran escala no es compatible con la sostenibilidad, por lo que se debe buscar un equilibrio óptimo. Esto ha causado que se adquiera algo de conciencia con respecto al impacto ambiental ocasionado por la agricultura. Es importante destacar que el problema actual del hambre en el mundo no es por falta de alimentos, ya que se producen suficientes alimentos y se tira gran parte de la producción. El problema del hambre en el mundo no se resolvería produciendo más, sino distribuyendo mejor la riqueza, evitando la pobreza extrema y aumentando nuestra solidaridad colectiva. Como puede observarse en la siguiente encuesta, el impacto ambiental de la agricultura es un asunto que preocupa. Vemos que, en esta encuesta llevada a cabo en la Unión Europea, más del 79% de la población contestó que estaba mucho o bastante preocupado por este problema. Francia es el país donde mayor es dicha preocupación. Una vez visto el incremento de la preocupación, vamos a introducir los recursos naturales que intervienen en la agricultura: suelo, agua, recursos energéticos, recursos biológicos y recursos minerales. El suelo proporciona el anclaje físico, agua, oxígeno y nutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos, siendo la base de la producción agrícola. Es un recurso no renovable, y en la agricultura actual es sometido a una alta presión. Se calcula que en el mundo existen entre 950 millones y 1,1 billones de acres de tierra abandonadas. El acre es una unidad de superficie equivalente a unos 4.047 metros cuadrados, o el 40% de una hectárea, usada para medir tierras. Aunque estrictamente hablando, que una tierra se abandone no es un problema en sí mismo, salvo que en el país se necesiten tierras de cultivo. En cierta forma, abandonar un territorio suele ser beneficioso para la naturaleza, porque recupera un terreno que le fue arrebatado. Otro problema que se observa es una disminución de entre el 50 y 60% en la biodiversidad del suelo en tierra intensamente cultivada. Para encontrar nuevas tierras que cultivar, se ha abusado de la deforestación. La Amazonia pierde lo equivalente a más de 6 campos de fútbol debido a la deforestación. 15,3 mil millones de árboles son talados cada año, y un 46% de los árboles han sido talados desde el comienzo de la agricultura. La superficie total de bosques del mundo es de alrededor de 4.000 millones de hectáreas, un 30% de la superficie terrestre, por lo que es un bien escaso. Hace 10.000 años, antes de la expansión de la agricultura, la cobertura forestal en el planeta era de cerca del 50%. Si nos fijamos en Europa, los datos han sido un poco más halagüeños, ya que los bosques cubren casi el 40% de la superficie de la Unión Europea, frente al 34% de a principios de siglo. El mejor ejemplo de la importancia de determinados bosques, pese a su escasez, son los bosques tropicales, que ocupando algo menos del 3% del planeta, albergan a más de la mitad de todos los animales terrestres. Además, los bosques tienen una gran importancia a nivel medicinal. Según PFC,
En España, aproximadamente 2.000 millones de personas dependen de medicinas extraídas de los bosques. Se estima que detener toda la deforestación y además restaurar o renaturalizar áreas forestales en todo el mundo podría compensar hasta un tercio de todas las emisiones mundiales. Algo de lo que no se habla es que las campañas para reforestación suelen fracasar. Por ejemplo, en 2019 Turquía ganó el récord Guinness de plantación de árboles en una hora. Se plantaron 300.000 árboles. Estudios posteriores indicaron que al menos un 90% de los árboles murieron en menos de 2 meses. En la mayoría de las ocasiones se escogen para reforestar zonas inapropiadas y los árboles se plantan por quedar bien, lo cual se conoce como greenwashing o lavado verde. Respecto a nuestro segundo recurso, el agua, actualmente la agricultura utiliza el 70% de los recursos hídricos mundiales. Un parámetro que nos ayudará a medir el problema que supone el agua es el estrés hídrico. Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado. Como vemos en este mapa, en gran parte de España el estrés hídrico es extremadamente alto, especialmente en Andalucía y parte de la Comunidad Valenciana. La gestión del agua en este país es un desastre. El 85% del agua se usa para agricultura de regadío. A pesar de la situación de estrés hídrico entre 2004 y 2021, España ha elevado la superficie de regadío un 15,6% y la de invernadero un 25,6%. Este incremento queda patente en esta gráfica, línea roja. Aún así, el consumo de agua, línea azul, se ha mantenido constante, debido sobre todo a la mejora de los sistemas. Pasemos al tercer recurso que analizamos. La agricultura moderna también es altamente dependiente de la energía. Los principales recursos energéticos en la agricultura son fitosanitarios, particularmente los fertilizantes nitrogenados, los combustibles fósiles, la electricidad y la biomasa. Los combustibles fósiles permiten la mecanización, el transporte agrícola y la electricidad junto con la biomasa se emplean en sistemas de riego, instalaciones ganaderas y otros procesos auxiliares. Cabe destacar que la fabricación de los mencionados fertilizantes nitrogenados supone aproximadamente un 8,3% de la energía consumida en el mundo. Además, muchos de ellos se producen en zonas lejanas, por lo que dependen del transporte internacional. En cuarto lugar, vemos que también son vitales los recursos biológicos, las especies y las variedades heredadas de nuestros antepasados. Estas mejoran la salud del suelo, controlando plagas, aumentando la resistencia de los cultivos y fomentando la biodiversidad. Sin embargo, la agricultura moderna ha tendido a priorizar el uso de un número reducido de variedades comerciales seleccionadas principalmente por su elevada productividad. Cultivos que evolucionaron durante siglos para adaptarse a climas locales están siendo reemplazados por un puñado de variedades de alto rendimiento. Este proceso ha provocado una pérdida progresiva de variedades tradicionales. Concretamente, a lo largo de la historia, los seres humanos han cultivado más de 6.000 especies vegetales para su alimentación. Hoy en día, solo 9 cultivos representan el 66% de la producción agrícola mundial. La crisis mundial de deficiencia de micronutrientes afecta aproximadamente a 2.000 millones de personas. Por último, los recursos minerales son cruciales, porque proveen los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, mejoran la estructura y fertilidad del suelo, son la base de los fertilizantes, que aumentan la productividad y sostenibilidad de los cultivos. Los fertilizantes sintéticos han permitido incrementar la producción más de un 350%. Algunos cálculos indican que si no se emplearan estos abonos, dejarían de comer entre 2.000 y 3.000 millones de personas. Destacan el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Una vez introducidos los recursos naturales, vamos a centrarnos un poco en las emisiones. Antes de llegar a nuestro plato, los alimentos que consumimos han sido producidos, almacenados, elaborados, empaquetados, transportados, cocinados y servidos. En cada una de estas fases se emiten gases contaminantes a la atmósfera. La producción de alimentos cárnicos tiene un impacto ambiental mucho mayor que los alimentos vegetales. No importa la procedencia ni la calidad de la carne. Es decir, carne ecológica producida localmente contamina más que verduras producidas de forma industrial y transportadas miles de kilómetros. El sector agropecuario en particular es el causante de la liberación de enormes cantidades de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero. El primero, el metano, tiene el origen principalmente en el sector ganadero. Su efecto es tan perjudicial porque en proporción el metano atrapa 80 veces más calor que el dióxido de carbono. Es decir, para el clima el metano es 80 veces peor que el dióxido de carbono. Además, como puede apreciarse en la figura, es el segundo compuesto que más influye en el calentamiento global, con un 16%, del cual un 9,6% es debido a actividades humanas. Por otra parte, las emisiones de ambos gases debido a la agricultura han aumentado a lo largo del tiempo de manera constante, a diferencia que las emisiones de CO2 que sí han tenido altibajos como puede verse en la figura.
Ahora pasamos a tratar un tema muy grave, el impacto ambiental de plaguicidas y pesticidas. Estos pueden presentar principalmente tres efectos laterales: sobre las especies no objetivos, sobre la salud humana y la contaminación de los distintos recursos, como el suelo, el agua y el aire. Diversos estudios indican que más del 98% de los insecticidas aplicados y alrededor del 95% de los herbicidas matan fauna y flora distintas a las especies que se pretenden controlar. Como consecuencia, estos compuestos pueden dispersarse ampliamente en el medio ambiente. Los pesticidas están estrechamente relacionados, por ejemplo, con la disminución de polinizadores, en particular las abejas. En consecuencia, la pérdida de estos organismos tiene consecuencias directas sobre la reproducción de numerosas especies vegetales, lo cual encarece el proceso o reduce la producción. En cuanto a la salud humana, los niños son un grupo especialmente vulnerable, debido a su falta de desarrollo, su mayor proximidad al suelo y ciertas conductas de exposición. Uno de los pesticidas más ampliamente usados es el glifosato, que a pesar de los intentos de prohibirse, está aprobado como sustancia activa en la Unión Europea, y su uso está sujeto a determinadas condiciones y restricciones. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo ha clasificado como probablemente cancerígeno. La multinacional Bayer, fabricante de glifosato, fue condenada recientemente por no avisar del riesgo de cáncer en el etiquetado. El jurado concluyó que Bayer debía pagar al demandante 65 millones de dólares en concepto de daños compensatorios y 2.000 millones de dólares en concepto de daños punitivos por su mala conducta. Por si esto fuese poco, según datos, la concentración de glifosato no ha parado de crecer en agua española, aunque como puede observarse en los últimos años a menor ritmo. A fecha de hoy no existe una alternativa que alcance los mismos efectos con el mismo coste económico. Está claro que esto debe ser estudiado en mayor profundidad y debe buscarse alguna alternativa. En Estados Unidos se encontró que más del 90% de los pozos muestreados en un estudio estaban contaminados por pesticidas. Estos datos nos pueden servir para ver la gravedad del problema. Allí donde las agriculturas fumigan, aumenta el riesgo de intoxicación y contaminación. Finalmente, debe considerarse el impacto ambiental asociado a la gestión de residuos derivados del uso de pesticidas. Por ejemplo, en Argentina se calcula que cada año se generan aproximadamente 17.000 toneladas de plástico debido a su uso, alrededor de 20 millones de envases vacíos. Una vez abordado todo el problema, vamos a proponer un buen número de medidas de mitigación. 1. Selección de cultivos adaptados al clima local, especialmente en zonas con estrés hídrico. 2. Evitar la implantación de nuevos invernaderos o cultivos de regadío en zonas con estrés hídrico. 3. Diversificación de cultivos para evitar uniformidad en la alimentación mundial. Deberíamos evitar que solo 4 plantas, trigo, arroz, maíz, soja, representen casi el 60% de las calorías cultivadas. 4. Aportar materia orgánica a la tierra, estiércol o restos vegetales para favorecer la actividad biológica. 5. Uso de energía renovable en explotaciones agrícolas, por ejemplo, energía solar. 6. Reducir el uso de pesticidas y mejorar las técnicas de aplicación para evitar la dispersión y la contaminación de otros medios. Y hasta aquí el último capítulo de la serie. Muchas gracias por seguirnos durante este camino. Y si os queda algún capítulo por ver, os animo a que los veáis todos.